Hermanas, muy buenas tardes. Realmente primero quiero felicitarlas por el Día de la Madre. Es una ocasión muy especial, siempre el Día de la Madre, ¿no? Para todos. Todos hemos nacido de una madre, así que todos realmente celebramos el Día de la Madre. En esta tarde quisiera hablarles un poquito acerca de cómo la maternidad puede ayudarnos a veces a encontrar algunos pecados y cómo Dios puede en su soberanía usar nuestra maternidad y encontrar la solución para esos pecados con los que a veces nosotros luchamos. Así que voy a invitarles a abrir sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Dice así la palabra. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. Voy a usar mis lentes. Generalmente no uso en la iglesia porque predico de día, pero voy a predicar así. Dice 1 de Pedro 3:6. Como Sara, dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos acercarnos a ti, dándote gracias, Señor, por este día tan especial, porque tú nos has regalado en la vida, Señor, un ser que con toda razón ha sido comparado, Señor, con un ángel, porque su vida ha representado para cualquiera de nosotros eso, Señor, una compañía angelical. Hoy día, Señor, reunidas muchas mamás acá, queremos reflexionar en ese rol que tú les has dado a ellas, Señor, y cómo tú muchas veces usas la maternidad para poder llevarnos a conocer más acerca del Evangelio. Oh Dios, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú nos hables, como siempre lo haces por medio de tu palabra. Amén. A finales de la década de los 70, China puso en marcha la política del hijo único por familia, una norma que permitía a las parejas solamente tener un hijo, si era varón, o dos, si la primera nacía niña, o en el caso de que tuviese deficiencias psíquicas o físicas. A mediados del 2013, las fuentes gubernamentales aseguraron que si no hubiesen puesto esta norma, serían 400 millones más de habitantes, hace unos 5 años atrás. Eso significaría que ellos tendrían a estas alturas más de 1.700 millones de los 1.300 millones que actualmente tienen ellos de habitantes. Es decir, se han ahorrado, por decir, con esta norma, 400 millones de habitantes. Ahora, esta política del hijo único ha tenido terribles consecuencias. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad de China dice que desde que se estableció esta norma, hasta mediados del 2013, se produjeron 300 millones de abortos, desde el 70 hasta el 2013, 300 millones de abortos y 196 millones de esterilizaciones. Ahora, esto ha tenido y va a seguir teniendo sus consecuencias, no va a acabar acá. Pero lo peor de esta restricción es que aparte de las multas
que llegan a tener aquellas mamás que llegan a tener más de un hijo, ha hecho que la gente oculte a sus hijos, ¿no? A aquellos que nacían después del primer hijo. Así que el destino de estos miles de niños realmente es indescriptible, desde que son despedazados para usar sus órganos hasta cualquier cosa, ¿no? Cosas indescriptiblemente horrorosas. Los que menos llegan a parar a unos orfanatorios que son llamados los orfanatorios de la muerte, ¿ya? Porque básicamente allá van a morir, no para ser cuidados, ¿no? Lo que se espera es que en estos orfanatorios ellos puedan morir, porque los que trabajan en esos orfanatorios hacen todo lo posible para que estos niños mueran. O sea, la idea no es mantenerlos, porque la idea es disminuir la población. Ahora, en medio de este sistema, muchas mamás protegen a su segundo hijo, ¿no? Sufren persecuciones, aislamientos en algún caso, multas, abusos, detenciones, porque es un delito tener un segundo hijo, ¿no? Así que muchas mamás han soportado toda clase de sufrimientos por tener el segundo hijo que está prohibido. Ahora, muchas veces ser mamá implica eso. Hay batallas que hay que lidiar. En este lugar las mamás pelean por sobrevivir a sus hijos. En otros lugares del continente tenemos otros problemas con los que vamos a lidiar por ser mamás. El año 2013 se flexibilizó esta norma y ahora pueden tener 2 hijos. Si uno de los padres no tiene hermanos, solamente, ¿no? Mientras que en este lugar se prohíbe tener hijos, se está tratando de controlar la natalidad. En el otro lado, en otros lugares, miles de mujeres luchan por tener hijos y no pueden. Y lo que vamos a ver en esta tarde es la historia de una mujer, de una de esas mujeres que no podía tener hijos, una de esas mujeres que no podía ser madre, una de esas mujeres que batalló por ser madre y aprendió que la mejor batalla de mamá es aquella que se deja en manos de Dios. Eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Y así ella se convirtió en un modelo, en un ejemplo de maternidad y de esposa. Este es un día muy especial, el Día de la Madre. Pero ser madre es una situación muy difícil, aunque es sumamente hermosa. Cualquier mamá puede decir eso. Es la mejor etapa de la vida, pero sin duda también tiene sus retos. Muchas veces nuestra maternidad nos permite ver cosas que si no hubiésemos sido madres, no hubiésemos podido ver nunca. Así que en esta tarde vamos a ver la historia de Sara. He titulado este sermón Hijas de una princesa, porque lo que vamos a ver es a una princesa. El nombre de Sarai, que era el nombre inicial de Sara, significa princesa. Y bueno, ella ha tenido una caminata en su búsqueda de ser mamá, porque básicamente la vida de ella se resume en eso, la lucha por querer ser madre porque no podía ser madre. Y vamos a ver 3 hitos en la vida de Sarai, la princesa. Vamos a ver 3 momentos, 3 lugares, 3 situaciones y cómo termina esta batalla por ser mamá. La primera parte de su vida la pasa en Ur. El comienzo de ella está en Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad sumamente sofisticada entre los caldeos. Sara era la media hermana de su esposo Abraham. Eran hijos de un mismo padre, los dos, pero de distintas madres. Esto no era pecado en esta época, más bien era algo común, porque todavía la tierra no había sido poblada totalmente, así que era muy difícil hacerlo si no te casabas con los parientes. La prohibición de casarte con parientes viene un poquito más adelante, así que ellos no están pecando. Esto era algo común. En el fondo, entonces, Sara y Abraham eran hermanos de padre. Ahora, la palabra no dice mucho acerca de Sara, ni de su pasado en la ciudad caldea de Ur. Todo lo que sabemos de esta época era que Sara era una mujer sumamente hermosa.
tan hermosa que Abraham en 2 ocasiones tiene que ocultar su parentesco con ella para preservar su vida. En 2 ocasiones, en 2 ciudades, en 2 pueblos, Abraham tiene que presentar a Sarai como su hermana, aunque lo era, en una forma. No la presenta como su hermana. ¿Por qué? Porque el rey, en los 2 casos, el rey se enamora de Sarai porque era sumamente hermosa. Así que Abraham, para preservar su vida, decide decir que es su hermana y no su esposa. Esa es una de las cosas. La otra cosa que sabemos de Sara era que era 10 años más joven que su esposo. Y pesaba sobre Sara una gran pena que tuvo que sobrellevar por años. La Biblia lo dice de esta forma en medio de una genealogía. Es interesante que lo que vamos a leer, el versículo que vamos a leer, está en medio de una genealogía. Una genealogía donde hay muchas mujeres que dicen, y tal tuvo 5 hijos, y los 5 se llamaban así, así, así. Y la tal tuvo 2 hijos, y los 2 hijos se llamaban así, así. En medio de eso, en Génesis 11:30, dice de Sarai que no tenía hijos. El versículo dice lúgubremente una sentencia, mas Sarai, dice, era estéril y no tenía hijo. Y así como sobresale en medio de la descendencia, así era entre las mujeres. Mientras que todas las mujeres podían presentar y enorgullecerse de sus hijas, ella andaba sola porque no podía ser mamá. Su extrema belleza por un lado y su esterilidad resumen los primeros 65 años de su vida. ¿Sabían ustedes que más o menos tenía entre 60 y 65 años cuando Abraham tuvo que ocultar la belleza de su esposa? Imagínense, 65 años. Sara nació en Sumeria, que era la Baja Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, lo que hoy sería una región de Irak. En un lugar así nació Sara. El pueblo natal de Abraham y Sara era una ciudad muy famosa en esa época, Ur de Caldea. Ur era como hoy día Nueva York o Londres, no sé, la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes del planeta. Por lo tanto, era una ciudad sumamente sofisticada. Y a Sara y a Abraham les tocó vivir ahí, en el apogeo de esa cultura. Así que eran citadinos, totalmente citadinos, acomodados, ricos además, acostumbrados a las mejores cosas. Pero Dios los llamó a ambos para vagar por el desierto. Ahora, se dice que en este lugar, en Ur de Caldea, se han encontrado incluso inscripciones con cálculos matemáticos muy sofisticados. No sé si exagerando, algunos piensan que algunas de las fórmulas que hay allá son de algoritmos. El desarrollo de esta ciudad fue muy parecida a la actual, pero probablemente con materiales que perecen, no como el plástico, o cosas que pueden demostrar en el día de hoy que ellos realmente conocían esto. No importa, como sea que haya sido, era una ciudad sumamente sofisticada. En cada ciudad de Caldea había observatorios en forma de pirámides que se llamaban sigurats, porque ellos adoraban a la luna. Tenían sacerdotes, caldeos, magos que practicaban las ciencias ocultas. Ellos practicaban lo que en muchos lugares se practica, la magia blanca y la magia negra. De ahí provenía Sara. De ese lugar venía, no conocía al Señor. Era una idólatra más. La Biblia nos dice que la familia de donde provenía Sara y Abraham eran idólatras. En Josué 24:2 dice la palabra del Señor. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel. Vuestros padres, dice, habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, dice, a dioses extraños. Y servían a dioses extraños.
el lugar de donde ellos venían no era el mejor lugar. Era un lugar de idolatría. Es muy probable que Dios haya llamado a Abraham cuando él era joven todavía. En Génesis 12:1 se ve el llamado de Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, este verso, por algunos cálculos que hacen algunos exégetas, piensan que es un verso que tiene que ver con la juventud de Abraham. Y como sucede con muchos hombres jóvenes, Abraham todavía era bastante inmaduro. De tal manera que aunque Dios le dice, deja tu parentela, le dice claramente, deja tu tierra, deja tu parentela, deja a tus padres. Y quiero que vayas a una tierra que te mostraré. Él no lo hace. Abraham, primeramente, sale como todo inmaduro con su papá. El Señor le dijo que no lo haga. Deja tu parentela, le dice. ¿No? Bueno, no sabemos cuál fue la razón. Quizá Abraham convenció a su padre para ir con ellos, pero lo interesante es que su papá era quien guiaba la caravana y Dios quería que fuera Abraham. En Génesis 11:31 dice la palabra del Señor. Y tomó Taré, dice, a Abraham, su hijo. El Señor le había dicho que fuera al revés, que fuese Abraham quien lleve, no sé, no importa a su padre, al lugar donde Dios quiere llevarlos. Pero en realidad es el padre quien lo hace. Y tomó, dice, Taré a Abraham a su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Una de las cosas terribles que le tocó a esta mujer vivir, como a muchas les toca, es vivir con un hombre que es inmaduro. Ciertamente, por la caída de, eso nos dice Génesis 3:15, las mujeres tienden a buscar el gobierno de la casa. Pero, bueno, idealmente lo que Dios quiere es que los hombres gobiernen. Y lo que vemos acá es un Abraham que es gobernado por su mujer, o por su, más bien vamos a decir, por su inmadurez. Pero Sara tiene que soportar a este hombre así. Bueno, es joven todavía. Caminan más o menos unos 1100 kilómetros rumbo a un lugar que se llama Harán. Y se quedan allí y Taré, el padre de Abraham, muere antes de llegar a Canaán. 200 años más o menos vivió el padre de Abraham. Entonces, Abraham tiene 75 años. Sara tiene 65. En nuestra época, estas edades serían para pensar en nuestra jubilación, vivir tranquilamente en algún lugar alejado. Pero para Sara fue el tiempo de evaluar. Fue el tiempo de meditar, ahora, ¿qué he hecho con mi vida? Ha estado viviendo como nómada, pero no fue lo que buscó. Para alguien que tenía 65 años, era difícil hacer planes, así que ella solamente estaba evaluando todo lo que le había pasado hasta ahora. A esta edad, Abraham parte a Canaán. Parte a Canaán en un viaje que más o menos tiene unos 563 kilómetros, como de aquí hasta Santa Cruz. Un viaje de unas 7 semanas más o menos, yendo a paso rápido. Ahora no paran hasta llegar a Betel, donde Dios otra vez les reconfirma la promesa. Ustedes serán padres de muchas naciones. Ahora, alguna de las cosas que podemos rescatar de esta primera etapa de la vida de Sara es que Dios la sacó de un lugar donde obviamente jamás iba a conocer la salvación. La Biblia dice que vivía en un lugar de idolatría junto a Abraham. Dios tuvo misericordia de ella. Dios la sacó de este lugar. La segunda cosa, Dios estaba obrando en la vida de Sara. A lo largo de este viaje tan tedioso, no escuchamos quejas de ella.
ella fue bastante sumisa a su esposo, aunque les había dicho, vemos bastantes indicios de inmadurez en Abraham. Aun cuando a ninguna esposa no es cierto que le gusta que su suegro sea quien guíe los hilos de la vida, en un momento ella tuvo que soportar que el suegro sea quien guíe la caravana. Pero era sumisa, era una buena mujer. En Primera de Pedro 3, 1 al 6, que es el texto con el que hemos arrancado, dice la palabra del Señor. Y Sara dice, obedecía a Abraham llamándole, dice Señor. En el griego esto es amo. Lo llamaba amo. De la cual dice, vosotras, habéis venido a ser, dice, hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cada una de ustedes ha sido recogida como Sara, de un lugar de idolatría, de Ur. Por eso están en este lugar, si no estuviesen en otro lugar. Y algunas de ustedes, Dios ha permitido que tengan que vagar, llevar una vida que a veces no tiene mucho sentido, con esposos que no son maduros, como a ella le tocó, por ejemplo, o desiertos, porque ella tuvo que ir por el desierto sin saber a dónde están yendo, porque Abraham no le dijo, vamos a ir a este lugar. Pero de alguna manera, una de las cosas que deben reconocer es que Dios las llamó y por eso están en este lugar. Es un misterio. ¿Cómo lo hace Dios? Pero si están acá es porque lo ha hecho. A Sara le tocó llevar grandes retos a los 65 años, cuando generalmente es la época de escribir libros, la época de querer dejar recetas a las nueras, a las hijas. Ella empieza en realidad a evaluar su vida. El Señor ha dicho que vamos a ser padres de millares, pero no tenemos hijos. Sara tenía que confrontar una triste realidad y hasta ahí habían llegado a Canaán. Ella no logró ser madre. Y en esta época, eso era lo mismo que fracasar totalmente. Porque no olviden que en esta época, la prosperidad de una mujer se la mide por los hijos que tiene. Porque es una época en la que se está poblando la tierra. Las mujeres que tienen más hijos pueden sentirse más orgullosas. ¿Por qué? Porque están cumpliendo su rol. Pero Sara no. Sara no tiene hijos. Puede sentirse una fracasada a estas alturas de su vida. Y así llegan al segundo lugar donde le tocó vivir a Sara, a Canaán. Ahí es donde ella lidia su batalla. Y de eso vamos a hablar en segundo lugar. La batalla de Sara en Canaán. Sara, les decía, fue una mujer muy bella. Sarai, que era el nombre inicial de ella, significa mi princesa. Abraham tuvo que esconder su relación conyugal con ella en 2 ocasiones, diciendo que era hermano de Sara, aunque les había dicho al principio que en cierta manera esto era verdad. Pero no era honroso para ella que su esposo le diga que es su hermano, porque 2 veces la puso en grave riesgo a Sara. En estas 2 ocasiones, sin embargo, el Señor hizo que Abraham saliera ganando, porque expuso a su esposa y los reyes, tanto de Abimelech como el rey de Egipto, cuando se enteran que no era la hermana y en realidad era la esposa, se asustan de su Dios. Y para compensar el asunto, le dan riquezas a Abraham. Así se volvió también más rico Abraham. Dios es así. A veces Dios usa nuestros pecados y los convierte en bendiciones para nosotros. Ahora, así fue. La belleza de Sara fue un factor sumamente peligroso para ella, pero determinante también para que ellos como matrimonio prosperaran. Un escritor dice acerca de este asunto, ¿no?,
dice la escritura, repetidamente destaca su deslumbrante atractivo. Donde quiera iba, al instante recibía favores y privilegios a causa de su hermosura. Este tipo de cosas puede estropear lo mejor de la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Ser muy hermosa y a los 65 años todavía ser codiciada por reyes fácilmente puede enorgullecer a una mujer, estropear, dice, lo mejor de una mujer. Pero no pasó con Sara. Ella era una buena mujer. Pese a la fragilidad y la belleza que caracterizaba a Sara, por alguna razón ella tenía que confrontar situaciones muy difíciles. Ahora, el desierto, estaban en Canaán, no era el mejor lugar. Les había dicho que ellos venían de un entorno urbano. No eran nómadas, no eran beduinos siempre, no siempre criaron ovejas. Ellos venían de una ciudad y notoriamente se ve que ellos estaban acostumbrados al confort y a la seguridad, eran ricos, provenían de familias ricas. Pero Dios los llevó al desierto y Sara aprendió a aceptar este hecho. Aun cuando vivieron en el desierto, Sara amó y respetó a su marido, como dice Pedro, como se respete y se ama a un amo, a un señor. Ahora, seguramente una mujer tratada así no perdonaría a su esposo jamás. Me has llevado por el desierto, me has llevado a los peores lugares, pero ella fue fiel a su esposo, lo respetó siempre, aunque Abraham no era merecedor de él. Sara fue en gran manera un ejemplo de sumisión, de respeto y tolerancia. Soportó vivir como seguramente jamás se había imaginado vivir su matrimonio, errante y en un continuo peregrinaje. ¿Cuántas de ustedes han tenido problemas con su esposo porque él no les ha dado lo que les ha prometido? ¿O ha tenido equivocaciones durante su matrimonio que lo han culpado durante toda la vida? Si no hubieses hecho esto, si no hubieses tomado esta decisión. Ella no. Ella se abstuvo de hacerlo. Aunque Sara era aparentemente una gran mujer, sin embargo, no lo era en todo. Sara fue probada en su peregrinaje en Canaán. La razón por la que ella no podía tener hijos, por un lado era para que Dios se enaltezca haciendo un milagro, pero por el otro lado era para limar todas las asperezas que ella seguramente tenía, aunque aparentaba ser una gran mujer. Había un pecado oculto en ella por muchos años. Un pecado que incluso ella misma tal vez ni podía reconocer. ¿Qué era ese pecado? El pecado de la desconfianza del Señor. Incredulidad se llama este pecado. Ese pecado por el que no puedes tú poner todos los asuntos en las manos de Dios. Ciertamente a veces nosotros podemos decir, sí, confía en el Señor es soberano, podemos decir, pero a veces hay cosas escondidas en nosotros que tiene que suceder algo terrible para que nosotros descubramos un ídolo o un pecado que nosotros tenemos. Y para Abraham y Sara, este pecado era desapercibido. Sara era hermosa, Sara era tolerante, Sara era fiel, Sara era amante. Bueno, Sara era todo lo mejor, pero no era perfecta. Y Dios quería que sea perfecta. Así que usó algo que era natural en ella. No era pedir más. Ella tenía un deseo. No era un deseo malo, tener un hijo. Ella solo quería ser mamá. Todas las mujeres de su pueblo podían serlo. Ella solo quería cumplir un rol que era tan natural en otras. Pero para ella esto era algo imposible, pues la palabra dice que ella era estéril. Y la palabra dice que llegó a los 65 años estéril, no podía tener hijos.
Algo que había mantenido la llama de su fe por muchos años fue una promesa de Dios. Cuando ellos eran jóvenes, Dios le había dicho a Abraham, ustedes serán padre de naciones. Y bueno, ella sabía que no podía tener hijos, pero pensó, Dios va a hacer algo. Cuando era joven, lógicamente pensaba y naturalmente que eso era posible realizar en algún momento, pero ahora ella tiene 65 años. Entonces ella entra en razón y dice esto, no es lógico, ni Dios podría hacer algo así, sencillamente no voy a ser madre jamás. ¿Cuántas de ustedes han llegado a ese punto en el que piensan que hay cosas que Dios no puede hacer? Eso es lo que le pasó a ella. Ese fue el pecado que Dios quería arrancar de su corazón. El pecado de la incredulidad es un pecado que nos aborda a cualquiera, a hombres y a mujeres. Ella llegó a ese límite que solemos llegar, a ese lugar donde decimos, bueno, esto ya no es posible. Cuando tenía 30 o 40 tal vez, la gente al filo suele tener, algunas mujeres suelen tener hijos, pero a los 65, yo no creo. Habían hecho muchos sacrificios como pareja, peregrinando el desierto, dejando comodidades, por una promesa, serán padres de naciones. Humanamente eso tenía sentido cuando eran jóvenes, pero ahora eso se había acabado. Y fue en medio de esa incredulidad que Sara se le ocurrió un plan desacertado, carnal además, que lamentaría el resto de su vida. No solo ella, sino la humanidad entera. Porque la decisión que ella tomó en su pecado de desconfianza del Señor, aún hoy día el mundo entero paga las consecuencias de este acto. Todas las tensiones que hay en el Medio Oriente entre palestinos y judíos es consecuencia de una decisión de Sara en ese momento. Porque por esta decisión nació Ismael. Y por causa del nacimiento de Ismael y de Isaac es que hay guerras constantemente en el Medio Oriente. Si no nacía Ismael, jamás hubiese habido problemas en el Medio Oriente. Pero ellos alegan ser hijos de Abraham, porque en realidad en los hechos, técnicamente, el primer hijo de Abraham era Ismael. Por eso hay tensiones en el mundo del Medio Oriente hasta el día de hoy. Hay muerte, hay guerras, hay niños que quedan huérfanos por causa de esta guerra. Y quiero decirles, una mujer en incredulidad tomó una mala decisión que tiene consecuencias hasta el día de hoy en varias naciones. Tenemos que meditar en lo terrible que es el pecado. Aunque era legal y era humano en su época. Los pueblos de alrededor así hacían. Cuando alguien no podía tener hijos, tomaban de sus sirvientas, tenían hijos con sus sirvientas y luego se consideraba esos hijos de sus amas. Así que ella toma algo que es legal, pero que no es la voluntad de Dios. Porque lo que ella quería hacer era ayudar a Dios. ¿Cuántas veces hemos querido ayudar a Dios? Con una coima o con una cosita. Una vez estaba sentado con una hermana que se estaba divorciando y bueno, es tiempo de consolar, pero también es tiempo a veces de confrontar. Y yo le pregunté, ¿qué hiciste tú para que tu matrimonio fallara? Y ella, realmente le doy gracias a Dios, ella me dijo con mucha honestidad, comencé mal. Comencé mal. Porque yo sabía que él no era creyente. Aunque claro, en esos días iba a la iglesia, me acompañaba, pero todos sabíamos que no era creyente. Mi pastor me dijo que no, mi hermano me dijo que no, bueno, varias personas me dijeron que no. ¿Cuántas veces en el momento de la desesperación queremos ayudar a Dios? Y eso fue lo que le sucedió a Sara. Voy a ayudar a Dios.
ya tengo 65 años, así que es imposible que tenga hijos, no cree en el Señor, así empuja al justo Abraham a la bigamia. Vamos a tener un hijo con nuestra sirvienta. Al final de cuentas, es una ley, es legal, pero lo legal no siempre es moral. Hay leyes que son inmorales. Y Dios, bueno, estaba juzgando eso en ella. La única posibilidad para Dios es la monogamia, pero ella decidió que su esposo se acostara con su sirvienta. Tan pronto la sirvienta tuvo un hijo, la sirvienta se llamaba Agar, ella empezó a despreciar a su ama. Sara entonces supo que se había metido en un grave problema, porque su esclava se volvió muy arrogante y respetuosa con Sara. En Génesis 16:4 dice la palabra del Señor. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, dice, miraba con desprecio a su señora. La sirvienta llegó a tener el hijo, pero como ella era madre y la ama no era madre, la empezó a despreciar. A estas alturas, la situación de Sara estaba más complicada todavía. Sara tenía 75 años, así que estaba en peores condiciones. Era totalmente posmenopáusica. A partir de este momento, toda la pasividad de Sara de pronto cambia. La voluntariosa, la sumisa, la respetuosa, la fiel, Sara saca de adentro el verdadero carácter de Sara, lo que realmente era en su corazón. Cuando ustedes van a Génesis capítulos 14, 15 y 16, van a ver sillas volar, ollas volar, griteríos. Abraham pelea terriblemente con su esposa. Para Abraham comienza una época de constantes peleas conyugales. Sara pierde toda la cordura que ha tenido en toda la vida. Toda la mansedumbre que ha tenido en toda la vida lo pierde. ¿Por qué? Porque no era real. Porque así somos los seres humanos. Podemos actuar en las buenas condiciones, pero cuando se nos pone en la verdadera prueba, entonces sacamos lo que realmente somos. Y así pasó con ella. Tengo 75 años, no voy a tener nunca más hijos, hagamos esto. Y en ese momento dejó de ser la respetuosa, la sumisa, la voluntariosa Sara. Ahora Sara es irreconocible. Génesis 16:5. Entonces dice Sarai, dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Mi afrenta sea sobre ti. No es una frase muy, vamos a decir, muy respetuosa en nuestra cultura. En esa sí. En la cultura de Sara sí. Todas las cosas malas que me han llegado sea para ti. Que todas las desgracias que me han pasado sean para ti, le dice a su esposo. Sara siempre había respetado a su esposo y de esa forma estaba respetando a Dios, pero ahora le estaba diciendo a su esposo que todos los males que ella tiene le caigan a su marido. Y en esos momentos también Abraham pierde la cordura, empiezan las peleas conyugales, capítulos 15, 16 de Génesis. Y en Génesis 16:6, Abraham le responde también pecaminosamente. Y respondió, dice Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. No vamos a pensar que era así tan poético como vemos en la palabra. Era Abraham, nunca vamos a tener hijos.
Me has llevado por el desierto, me has prometido muchas cosas. Yo te he seguido fiel, yo he sido una buena mujer. ¿Alguna vez han escuchado esta frase de ustedes? Yo siempre he sido buena, yo siempre he sido fiel, yo siempre he sido una buena amiga, yo siempre he sido paciente, pero tú has sacado lo peor de mí. No, no ha sacado nadie lo peor de ti. Es que eso estaba escondido ahí. Nosotros siempre fuimos lo que somos. Y le llegó a ella, como les llega a muchas mujeres, ¿no? Ese momento en el que, bueno, todas sus pasadas bondades ya no están más. Y le dice a su marido, todas las maldiciones que yo tengo ahora, a ti te caigan. Por ti he soportado muchas cosas. Y ahora tenemos un hijo que no es nuestro hijo, y tu sirvienta me mira con desprecio. Todas las maldiciones que caigan sobre ti. Y Abraham dice, bueno, ¿qué quieres al final? Es tu esclava, haz con ella lo que quieras. Y efectivamente eso es lo que hace Sara. Estaba embarazada y la bota. La maltrata de tal manera que Agar misma decide salir de ese lugar. Y Dios la vuelve a traer, si alguna vez han leído la historia. Sara se porta tan mal con Agar, tan aborrecible, como nunca uno se haya imaginado que ella reaccionaría. La muy tierna Sara, la princesa del patriarca Abraham, se había convertido en una mujer de malas reacciones, una fiera que no estaba midiendo la afrenta a Dios. Porque al afrentar a su esposo, estaba afrentando a Dios. Un autor dice acerca del carácter de Sara por esta época. Sara dice a veces, actuó muy mal. Podía darle ataques y berrinches. Sabía muy bien cómo ser manipuladora e incluso cómo ser mala. En algún momento ejemplificó casi cada rasgo asociado con la típica caricatura de una mujer vulgar. Podía ser impaciente, temperamental, maquinadora, arisca, cruel, inconstante, malhumorada, celosa, errática, irracional, competitiva, quejumbrosa, regañona, etc. ¿Cómo? Si por el desierto andó con Abraham tierna, fiel, amigable, ¿qué le pasó? No le pasó nada. Eso es lo que Dios quería tratar con ella. Más tarde, Dios le cumplió la promesa y llegó a tener el hijo esperado. Como saben ustedes, se llamó Isaac, pero allí no terminó sus problemas de carácter, sino que luego empujó a Abraham a tomar una decisión muy dolorosa para él y toda su familia. Decidió expulsar de su clan al primer hijo de Abraham, a Ismael. Ella misma había maquinado eso, pero un día las votó a Agar con su hijo. Ella era egipcia. El camino de donde ellos estaban en Canaán hasta Egipto, más o menos unos 80 kilómetros, era imposible que lleguen. Y Dios tuvo compasión. Dios mandó un ángel para que pudieran tener agua y pudieran llegar a donde tienen que llegar. Y de ahí nacen todos los árabes. Por eso hay esa batalla en el Medio Oriente. De esta forma, ella se estaba deshaciendo de algo que ella misma había planificado y había provocado. Las consecuencias de su pecado estaban ahí, pero ella no estaba dispuesta a sobrellevarlos, sino que se deshizo de sus pecados simplemente votando a la sirvienta. ¿Por qué la Biblia dice a las mujeres creyentes, sin embargo, que sigan el ejemplo de Sara entonces? Porque eso es lo que dice Primera de Pedro 3:6. Y como Sara dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Por qué dice la Biblia que las mujeres creyentes sigan el ejemplo de Sara?
No creo que Dios esté diciendo, bueno, sigan el mal ejemplo del carácter de Sara o la malicia de Sara. Esto nos va a llevar al tercer punto para terminar y ver por qué el Señor dice esto. En su caminata, ella ha salido de Ur, ha estado en Canaán, ahí ha pasado lo peor y va a llegar a Hebrón. En Hebrón, Dios la va a redimir. Ahora, no quiero desmerecer la batalla de Sara por desear tener un hijo. No era un mal deseo. Ser mamá no es malo. ¿Quién sabe que en el fondo ella quería ser mamá por causa de Abraham? Quería alegrar el corazón de su esposo dándole un hijo. Pero el camino de conseguir este deseo hizo que ella cometiera muchos pecados y errores, que parece que fuese una mujer que no es digna de imitar. Pero el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, les pide a las mujeres imitar a Sara. ¿Cómo se explica esto? Para entender esto, vamos a ver otra vez Primera de Pedro 3:6. Como Sara dice, obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer, dice, ninguna amenaza. Quiero que vean lo que hemos subrayado. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pedro pone una condicionante: si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué significaba esto? La carta del apóstol Pedro fue escrita a una iglesia que estaba sufriendo persecución. Los creyentes estaban siendo encarcelados. Estaban empezando a reunirse en catacumbas por el peligro que corrían. Había cualquier cantidad de cristianos despreciados, sin trabajo, perseguidos, sus casas incendiadas, algunos en la cárcel. Y a ellos es que el apóstol Pedro les dice: no tengan miedo, no se preocupen de la persecución. Y a las mujeres les dice: sean como Sara, aprendan de ella, sean imitadoras de ella, si hacéis el bien sin tener o sin temer ninguna amenaza. El apóstol Pedro le está pidiendo a la iglesia que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque nada está fuera del control de Dios. Y a veces sufrimos ciertamente, pero aún el sufrimiento está en las manos de Dios, porque Dios usa muchas veces el sufrimiento para sacar esas cosas que en nosotros y en ustedes, en nosotras está escondido, que no pensábamos que éramos. Pierdan el temor, les dice el apóstol Pedro. Dios está al control. No le teman a las amenazas, dice por eso, sin temer ninguna amenaza. Ustedes fueron comprados con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Dios va a cumplir su promesa, Él no va a fallar. No desconfíen de Él. Pierdan el temor que provoca la incredulidad. Confíen en Dios, Dios va a cumplir. Si Él ha mandado a su Hijo a la cruz, ¿cómo no nos va a dar las demás cosas que son más inferiores que dar a su Hijo a la cruz? Si Él ha dejado que su Hijo sea malherido, lastimado, casi irreconocible por los golpes, si eso les ha dado Cristo, ¿cómo van a tener ustedes temor? Eso es lo que les está diciendo. Serán hijas ustedes de Sara si ustedes, dice, hacen como Sara. Pero ¿qué es lo que hace Sara? Ella dice, deja de tener temor. ¿Qué tiene que ver esto que dice Pedro con la historia de Sara? Sara tuvo momentos muy difíciles, que hubiese sido el final de cualquier matrimonio. Alguna vez he dado un estudio acerca de los capítulos 14, 15 y 16 de Génesis. Realmente es el momento más patético de la familia de Abraham.
Tendría que haber terminado en divorcio. Sara se caracterizaba por su mansedumbre antes, por su tolerancia, por su confianza en Dios. Pero apenas vino la amenaza, ella perdió toda la confianza en el Señor. ¿Cómo era Sara antes? Salió, por ejemplo, de Ur de Caldea, como les había dicho. Tomó los camellos, los asnos, cargaron las cosas. No tenía miedo, confió en Dios. ¿A dónde vamos, Abraham? No sé. ¿Por qué nos vamos de esta ciudad que es tan cómoda? No sé, Dios quiere que nos vayamos. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir si dejamos nuestra tierra y nuestros parientes? Realmente no sé, mi amor, pero Dios quiere que lo hagamos. En otro momento, en el desierto, en una carpa, una citadina, no escuchamos quejas de ella. Cada vez envolver y desenvolver la carpa, caminar sin un rumbo conocido, sufrir el tremendo calor, la incomodidad, como nómadas en el desierto. Y no vemos un momento de batalla de ella con su esposo. Un día, Abraham era anciano ya y decide defender a su sobrino de un enemigo que se llamaba Kedorlaomer. No escuchamos a Sara quejarse o decirle, oye, eres un anciano, ¿qué quieres hacer? La ayuda a preparar su armadura, alista su comida para él y los otros soldados, y con una sonrisa, tal vez ocultando el miedo, lo despide por última vez a Abraham, porque por ahí moría él. Pero no discute con él. Pero esa mujer mansa, humilde y sumisa no era lo que realmente parecía. Y eso es lo que el Señor quería sacar a relucir con su falta de maternidad. Y ella aprendió duramente, casi destruyó su matrimonio y aprendió. ¿Cuándo? El día que se vio anciana con los cabellos blancos y con una panza grande. ¿Cómo era la vergüenza delante de Dios cuando estaba ahí con su pancita? Oh Dios, ¿cómo he desconfiado de ti? ¿Cómo he perdido toda la fe que he tenido siempre? ¿Cómo podía levantar la cara Sara el día que las parteras estaban recibiendo a su bebé? Así aprendió ella que debemos dejar el temor de lado. La maternidad le enseñó a dejar el temor de lado. Dios es fiel. Dios va a cumplir. Nada escapa del control del Señor. Ella aprende. Un día, cuando su hijo tiene como unos 30 años, porque así esa edad tenía más o menos Isaac, cuando Dios pidió a Abraham que lo sacrificara, Sara deja ir a su hijo. Seguramente con dolor, con lágrimas, pero ella aprendió a confiar, a dejar de lado el temor, a no desconfiar de Dios. Porque si Dios ha dicho, si Dios está, tenemos que dejar de temer. No discute con Abraham, deja ir a su hijo. Qué dolor para una madre dejar ir al hijo. Seguramente en su corazón ella querría entregar su vida. Si fuera posible, en su corazón estaría batallando. Yo cambio mi vida por la vida de él. Yo quisiera trocar mi vida por la vida de él. No habrá una forma de que yo sea sacrificada. Y no, mi hijo. Ella querría entregar todo con tal de preservar la vida de su hijo. Era mamá. Así son las mamás. Dios hizo así a las mamás.
Lo más humano y lo más previsible para Sara sería perseguir a Abraham. Por favor, no te lleves a nuestro hijo a matarlo, porque Dios quiere que lo matemos. Pero ella no aparece así, porque ella aprendió a no temer, a confiar en el Señor. Ella se quedó en casa, quizá llorando, quizá orando, pero a estas alturas de su vida, ella aprendió a dejar fuera el temor, a confiar en Dios. Porque Dios tiene sabiduría en todo lo que hace. De muchas formas, Dios le había enseñado a confiar en Él. La ganancia fue que perdió el temor. Y perdido el temor, sabiendo que todo está bajo la soberanía de Dios, se quedó en casa a esperar una respuesta de Dios. Ese día, la respuesta fue grandiosa. Allí estaría Sara esperando el cuerpo de su hijo sacrificado ya en el monte Moriah. Y no fue así. Abraham volvió con Isaac, con su hijo vivo, alegre Abraham. Y ella diciendo en su corazón, sí, Dios, como no he confiado antes, tú eres fiel. Pero seguramente, aún si hubiesen traído el cuerpo muerto de Isaac, ella hubiese alabado al Señor. Aún si hubiese vuelto Abraham solo con las ropas de Isaac, ella hubiese alabado al Señor. Porque Sara aprendió a perder el temor. La fe en Dios le quitó el temor de su corazón. La esperanza de que nada sucede al azar. Sara fue una mujer que no tenía temor, que confiaba en Dios. Ahora, porque todo está en el control del Señor. A los 127 años, Sara dio su último suspiro. Y se dice que Abraham no solo lloró por ella, sino que el anciano derramó las lágrimas de tristeza más verdaderas y genuinas, llorando por esta mujer que había sido la vida de su hogar. Pero ¿dónde murió Sara? En la tierra prometida. En Génesis 23:19 dice, después de esto, sepultó, dice Abraham, a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mambré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Sara luchó por ser madre y en este intento cometió muchos errores. Pero cuando empezó a confiar en Dios, empezó a perder el temor. Y no solo fue madre de Isaac, ahora, según Pedro, es madre de todas aquellas que como Sara dejan sus temores y ponen su fe en el Señor. Primera de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Dios no le permitió a Sara solamente ser mamá de Isaac, sino de todas aquellas mujeres, dice, que como Sara un día pierden el temor, aprenden a confiar en el Señor. Ese día, Sara verdaderamente fue Sarai, que significa una princesa, lo que evocaba su nombre. Hermanas, el temor y la desconfianza de Dios puede ser destructivo, puede ser lo peor, puede ser el final de cualquiera de nosotros. Puede que estés pasando la peor época de tu vida en tu matrimonio. Quizá tienes mucho miedo acerca de cuál será el destino de tu hijo o tu hija. O tiene una enfermedad incurable. O eres madre de un niño con capacidad especial. Temes por él o por ella.
cualquier cosa que esté pasando. Quizás estás luchando con el carácter de tu hijo o tu hija adolescente, su incredulidad. No desconfíes del Señor, echa fuera el temor, ponte de rodillas, deja batallar a Dios. Ora para que Dios se glorifique en medio de eso. No sabes a qué universidad debes enviarlos o si podrás pagar su universidad. Te aseguro que tus hijos no serán ni más ni menos de lo que Dios ha planificado. Quizá como madre no estás siendo apoyada como deberías por tu esposo. Pídele a Dios que te ayude a respetarlo a pesar de todo. Y pídele a Dios que batalle tu pelea, que te quite ese temor que tienes. Hay muchas batallas que las mamás luchan. La Biblia dice que deben dejar el temor. La maternidad es una de las épocas más terribles que puede pasar. Un día, mi hijita es un milagro de Dios. Es una historia muy larga, pero entre milagro y milagro nació. Pero fue vulnerable casi por un año. Y al final del año estuvo muy bien. Pero una noche mientras jugábamos, entró en una especie de coma de la que no pudimos sacar. Y todos nos desesperamos. Yo no sé cómo llegué al hospital ese día. Realmente no sé. Fue una noche muy terrible. Había salido solo con un zapato, con la mitad en pijama, y llorábamos y llorábamos. Y mi esposa se desesperaba. Y en eso llegamos al hospital. Ya pensábamos que muerta ya. Mi hijo mayor estaba con nosotros. Ella agarró a la bebé, ya toda inerte. La metimos al hospital y ahí ambos pudimos decir, yo le dije, voy a ir a traer dinero porque nos van a pedir en el hospital. Tú ve lo que tienes que hacer en el hospital. Ha muerto. Y dejamos al Señor. Llamé a un amigo y le dije, mi hijita ha fallecido. Y él me dijo, no desconfíes del Señor. Hoy día juego con mi hijita. Ella quería venir acá, pero mi esposa no podía venir porque ella vio los cupcakes cuando vine a poner el data en la tarde. Así que no creo que por la reunión de señoras, creo que por los cupcakes, ella insistió en que vengamos. Pero todavía estoy con ella. Así le pasó a Sara con Isaac. Así le pasó con Isaac. Pero pudo no haber pasado. Debemos dejar el temor. Debemos confiar en Dios. Dios está al control. La maternidad es la época más difícil en la que somos probados en miles de formas. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida de Sara, Señor. Gracias porque ella nos enseña tantas cosas, Señor. Dios, tú eres fiel, Señor, a pesar de las cosas que nos pasan. Queremos darte gracias porque sabemos que tú estás al control. Como con Sara, Señor, no queremos dudar de ti. Ella ha aprendido, Señor, a batallar. Te ruego, Señor, que tú obres en la vida de cada una de mis hermanas, Señor. No sé lo que estarán pasando. La maternidad es una batalla permanente, Señor. Yo te ruego, Señor, que así como con Sara pudiste obrar, Señor, con delicadeza, con compasión, con amor, tú obres, Señor, en nosotros, en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.